Hola amigos de SAP aquí nuevamente con la parte 2 de nuestra navegación básica. Entonces, em, como les mencioné en el video anterior, ahora vamos a ver cómo navegar dentro de las transacciones, qué opciones tengo de búsqueda, en el caso que quiero buscar algo, ¿verdad? En particular, y cuando entro, por ejemplo, a un reporte, cómo puedo modificarlo si deseo, ¿verdad? O cómo puedo buscar algo dentro de un reporte. Dentro de mi canal pueden ver otros videos más específicos de cómo y más completos de cómo modificar y crear sus propios reportes y también sus propias variantes, ¿sí? Y disposiciones. Pero vamos a hablar en general aquí un poquito, ¿verdad? De ello. Entonces, cuando ustedes entran a una transacción, por ejemplo, a mí me gusta usar esta transacción mucho porque eh, los materiales y los inventarios son una de las cosas fundamentales en una empresa, y más si es una empresa comercial o de fabricación. Entonces, al entrar a una transacción, ¿verdad? Lo primero que nos pide el sistema es los filtros o campos que yo necesito buscar en esta transacción para que la transacción me devuelva un dato, ¿sí? Entonces es muy común que nosotros al iniciar, ¿verdad?, desconozcamos los códigos de los materiales, desconozcamos los centros, los almacenes, pero SAP me tiene una herramienta muy buena que se llama Matchcode, ¿verdad?, que es este botoncito que está a la par cada vez que yo le doy clic encima de un campo. Y ese Matchcode lo que me permite a mí es hacer una búsqueda del dato que representa el campo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué centros conforman una empresa en particular, yo le doy clic ahí y el sistema me va a traer una ventanita en la cual me permite a mí hacer la búsqueda de ese campo como tal. Vamos a esperar un poquito. Entonces, una vez que me hace la búsqueda, me retorna todos los diferentes centros que tengo creados para mi empresa, ¿sí? Con su texto en específico. Entonces, esto es muy importante porque así, como nosotros desconocemos el texto, pero el campo, pero sí conocemos nuestro texto, entonces de esa manera puedo ubicar perfectamente el centro en donde yo necesito hacer la búsqueda. ¿Sí? Entonces le damos doble clic y el sistema trae la información. La otra manera es que nos colocamos encima y le damos clic a este botón de tomar. ¿Sí? Entonces ya trae el dato en específico. También, por ejemplo, si desconocemos los centros, los almacenes, también le damos clic ahí en Matchcode y él me trae todos los diferentes almacenes que tengo disponibles para ese centro, ¿sí? Si yo quiero hacer la búsqueda más específica todavía para el almacén. Entonces, por ejemplo, una vez que, si yo por ejemplo quiero tirar todos los materiales que tienen inventario en ese centro, lo dejo así tal cual, y lo voy a ejecutar. Entonces ahí él me trae todos los inventarios, ¿verdad?, que tiene este centro, ¿verdad? Si yo le doy para atrás y le doy aquí representación no jerárquica y lo vuelvo a ejecutar, fíjense que ya me trae todo como en forma de lista, ¿sí? Entonces este es mi código de material de la empresa, ¿sí? Estos que están aquí. Este es el centro, el almacén, la unidad de medida en la cual está almacenado y la cantidad que tengo de ese material. Y me dice en moneda, en este caso en dólares, me dice cuánto representa en dólares. Entonces, si yo por ejemplo deseara que el sistema me trajera, vamos a ver si tengo más inventario por aquí de otros materiales. Digamos que por un momento yo quiero todos estos materiales que solo son números. Entonces, si yo desconozco el código, ¿verdad?, pero yo quisiera que el reporte solo se limitara a buscar el stock de estos que están aquí,
Le vamos a dar en el teclado Control en la letra Y. Entonces fíjense que mi cursor se transformó como en una cruz. Entonces al darle clic sostenido y marcar todos esos códigos, si yo suelto el clic, le doy Control C, la letra C, yo con eso automáticamente copié esos datos que están ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero solamente limitar el reporte a esos códigos, yo voy a hacer una selección múltiple, como se llama. Entonces, este botón de aquí es la selección múltiple, y si se fijan, esta ventana tiene muchas opciones. Entonces, la que voy a usar ahorita es seleccionar valores individuales, pero fíjense que también yo puedo seleccionar intervalos. Si yo conozco un rango de códigos de material, yo sé cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior, yo puedo filtrarlo por ese rango también. O por ejemplo, si yo quiero excluir los valores, va a ser totalmente el opuesto a seleccionar los valores, que era lo que yo quería hacer ahorita. O también puedo excluir intervalos, ¿sí? Puedo quitar un cierto intervalo de materiales. Entonces en este caso voy a pegar. Entonces para pegar hacemos lo siguiente. Vamos a este botón que está aquí. Fíjense que es parecido al botón que tenemos en Excel y en Word para pegar, que es como un tablerito con una hoja. Entonces le damos ahí y él trae todos esos códigos que copiamos anteriormente. Le vamos a dar al relojito con el cheque y entonces si se fijan me deja el selección múltiple como con un verdecito para indicarme que efectivamente marcó ya, o hay datos ahí específicamente en ese campo de selección múltiple, y ejecutamos otra vez con el relojito y el cheque. Siempre que miren un relojito con un cheque es ejecutar. Entonces normalmente ese botón se encuentra en las transacciones de reportes, donde después de ingresar todos los datos de filtros, le vamos a dar a ese relojito y él ejecuta la transacción, ¿sí? Entonces fíjense que ya me filtró nada más por los códigos que yo quería, ¿sí? Entonces ya dentro de la transacción yo puedo modificar este reporte por medio de estos tres botoncitos que están aquí, tanto este como este, que solo es como con un amarillo que va para adentro, y este que tiene un disquete. Entonces este es el que me permite seleccionar los campos. Entonces yo le digo, todos estos campos que están aquí en la mano izquierda son los que tengo en el reporte, y todos los que están en la mano derecha son los que yo puedo traer al reporte. Entonces, por ejemplo, por un momento, fíjense que este almacén que está aquí no me sirve, que es este que está acá. Entonces lo vamos a quitar. Entonces seleccionan ahí, le dan aquí a la flechecita hacia la derecha y con eso lo quita del reporte. También fíjense que quiero quitar stock en tránsito, el valor de stock en tránsito. Entonces vamos a seleccionar este que está aquí, estos dos que están aquí, y le damos para acá. Entonces si yo le doy tomar, él me va a quitar aquel campo que estaba aquí, que se acuerdan que estaba en blanco, me lo quitó, y me quitó aquellos otros campos que están acá. Si se fijan, ahorita tengo todos estos de aquí, ¿sí? Pero yo perfectamente los puedo quitar si deseo y armo el reporte como yo quiero. Y al finalizar, por ejemplo, cuando yo ya quiero grabar ese reporte, le doy aquí al disquetcito. Entonces eso me va a permitir grabar este reporte para que cada vez que yo entre a esta transacción quede así como yo quiero verlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo guardo? Bueno, le pongo un nombre, por ejemplo, reporte 1, y lo dejo específico de usuario para que solo yo lo pueda ver. Reporte de stocks. Y este solo es un texto, ¿sí? Nada más. Y le doy grabar. Entonces ya con eso me crea un reporte específico solo para mí. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy para atrás y salgo de la transacción, ¿sí? Y vuelvo a ejecutarlo, fíjense que me vuelve a traer por estándar, ¿verdad?, aquellos campos que yo no quería. Bueno, entonces para regresar al reporte que yo quiero, entonces le doy aquí en el de en medio, que es seleccionar layout, y selecciono mi layout, ¿verdad?, que es este de aquí. Le doy doble clic o lo selecciono y miren, me vuelve a dejar el reporte como yo lo quiero ver.
Entonces, este reporte por estándar hace la sumatoria, ¿verdad?, de ciertos campos. Pero yo, por ejemplo, si yo quisiera hacer una sumatoria por material, que me tirara, digamos que yo tuviera varias líneas del mismo material, en ese caso, por ejemplo, yo tendría que hacer un subtotal, que son estas dos E que están aquí, ¿sí? Si yo quiero subtotales por material, entonces seleccionamos aquí material, le damos a subtotal y vean que por cada material él hace un total, o sea, totaliza, ¿sí?, para ese material. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic aquí en libre utilización y le doy sumatoria, vean de que él ya me trae el total, pero por material. Entonces, si hubieran varios materiales aquí repetidos, eso se da más, varias líneas repetidas se dan más, por ejemplo, cuando son pedidos o, por ejemplo, que son alguna compra en específico. Entonces, como hay varias compras de un mismo material, yo de repente quiero ver el total de todas esas compras. Entonces, es muy útil ahí. O, por ejemplo, si quiero ver el total por centros o el total por almacenes, entonces quiero ver esos subtotales divididos por almacén, entonces perfectamente puedo hacer este mismo método, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo este mismo reporte, ¿verdad?, organizarlo alfabéticamente, ¿verdad?, o bueno, ascendente o descendentemente por medio de este botón, ¿sí? Digamos, si lo doy ahí, él lo que hace es que me lo organiza por código, ¿ven?, hasta que me da el código más alto, o si lo quiero el código más alto primero, entonces lo dejo así de esa manera. Para eso me sirven estos. Si por ejemplo quiero filtrar un dato, fíjense que yo quiero filtrar por material, quiero que solo me muestre el 44, lo coloco ahí, lo doy al cheque y nada más me va a mostrar ese código que quiero en particular, ¿sí? Entonces es una opción muy buena, ¿verdad?, para que ustedes puedan ir filtrando la información, ¿verdad?, y dejando nada más lo que ustedes desean visualizar. Entonces, una vez que nosotros ya manejamos esta parte de los filtros, hay otra parte muy buena en el sistema que son las variantes, que es este de aquí. Entonces, ¿qué significa una variante? Una variante significa cómo yo quiero que el sistema me tire un reporte en particular. Entonces, por ejemplo, pónganse a pensar por un momento que yo como almacenista me interesa ver nada más un almacén en particular. Por ejemplo, este de aquí, el 171A. Y yo siempre solo quiero ver ese almacén cada vez que entro a esta transacción con estos códigos que están acá arriba, ¿verdad? Puede ser. O por ejemplo, lo dejo esto en blanco, ¿verdad?, para que solo me busque por centro y por almacén. Entonces, para no tener que estar metiendo cada vez que entro a una transacción la misma información, entonces yo grabo la variante. Me voy a pasar a variantes, grabar como variante. Entonces yo la variante le pongo un nombre, le voy a poner por ejemplo reporte 1 también, y le voy a poner aquí reporte de almacén 17A1. Entonces le voy a grabar, que es este botoncito de disquete. Siempre que necesitemos grabar algo, ese es el botón que tenemos que darle. Y fíjense que abajo me dice un mensaje verde de información: la variante reporte 1 ha sido grabada. Excelente. ¿Qué significa eso? Que si yo vuelvo a entrar a la MB52, entonces, bueno, aquí me trae esto porque SAP siempre, el último dato que usamos, él siempre me lo trae como una sugerencia, ¿verdad?, porque fue lo último que trabajé. Pero imagínense por un momento que todo esto está en blanco. Ay, tener que volver a meter esto. No, sino que simplemente nos vamos aquí a pasar a variantes y traigo mi variante. Y ya, me trae toda la información. Imagínense que todo esto estuviera lleno. Fíjense, aquí también, esto de acá, ¿verdad? O qué sé yo, todo eso lleno. Entonces, es una muy buena manera de ahorrarnos trabajo, ya que simplemente sería el trabajo de primero armar la variante, pero posteriormente ya solo seleccionamos la variante y así es más rápido la ejecución de los reportes como tal, ¿verdad? Entonces, esta es una muy buena opción para ustedes, ¿verdad?, para que
ahora que vienen empezando, ¿verdad? Perfectamente pueden ir armando sus propios reportes. Ahora, hay otra forma de búsqueda que ustedes que vienen empezando, ¿verdad? Muy probablemente van a tener que estar utilizando muy a menudo. Y es, como desconocen el código de los materiales, fíjense lo que voy a hacer ahorita yo. Ahorita yo quiero saber cuál es el texto de este material. Entonces me voy a ir a la MM03, voy a colocar ese código ahí, le voy a dar Enter y solo quiero ver, por ejemplo, datos básicos 1, que es donde me sale el texto de ese material. Le voy a dar el continuar. Ahorita solo quiero saber cuál es ese texto, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Nosotros normalmente en el sistema, cuando venimos empezando, conocemos los textos de los materiales. O sea, yo sé, por ejemplo, cómo se llama mi producto, o sé cómo se llama mi materia prima, el producto que estoy fabricando, ¿verdad? O el producto que voy a vender. Yo más o menos conozco el nombre de ese producto, ¿verdad? Porque nosotros como empresa cargamos esa información, pero no sabemos qué código queda. O bueno, por lo menos los usuarios al momento que vienen empezando desconocen esos textos. Entonces, SAP for HANA y las versiones más nuevas de SAP GUI, ¿verdad? Tienen una opción incorporada muy buena que lo que hace es que me busca justamente estos textos. Entonces, si yo, por ejemplo, esto se llama Shell, listo, ok. Vamos a salirnos de aquí, vamos a regresar aquí a la transacción de stocks, vamos a salirnos un momento, volver a entrar, voy a borrar aquí. Y entonces, como yo conozco el texto de cómo se llama ese código, entonces lo empiezo a escribir. Entonces, ¿qué hace SAP? Fíjense que SAP inmediatamente me busca ese texto en la base de datos y dice, ah, ok, Shell. Entonces, a medida que vayamos escribiendo el nombre del texto de ese material, él automáticamente me busca todos los materiales que empiecen con eso, ¿sí? Entonces, automáticamente ya me trae el código. Entonces, de esa manera, yo puedo, si sé el texto del material, perfectamente puedo hacer una búsqueda sin necesariamente tener que saber el código, ¿verdad? ¿Cómo era la búsqueda antes de esta funcionalidad? Bueno, antes de esta funcionalidad lo que hacíamos es que siempre le damos aquí al match code, que es este que está acá, y SAP me traía una búsqueda o diferentes búsquedas que yo podía hacer de ese material en particular. Entonces, por ejemplo, la primera búsqueda, y es la más común, es el texto breve de material. Entonces, ¿cómo hacíamos? Si yo sabía que el texto, dentro del texto de mi material se encontraba la palabra shell, yo podía encerrar en asteriscos la palabra shell, así tal cual, y al darle enter, fíjense que bueno, él va a hacer la búsqueda en español y va a buscar una cantidad máxima de certos de 500, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si yo dejo esto aquí, imagínense que hay 5000 shells diferentes en una empresa. Puede darse, ¿verdad?, que un material se repita más de 500 veces. Si se repite más de 500 veces esa palabra, ¿verdad? Si nosotros dejamos este 500 aquí, solo me va a buscar 500 resultados, me va a dejar por fuera la cantidad que hayan de más. Entonces siempre es bueno aumentarle aquí el número a 5000 por si acaso nosotros tenemos más códigos que empiecen con esa palabra. Entonces, para que la búsqueda sea mucho más amplia, entonces le damos continuar y él va a buscar a todos los shell. Entonces fíjense que él encontró dos shell, encontró el 14 y el 13. Justo hizo lo mismo que hicimos colocando el texto directamente acá. Entonces esa es la facilidad que me da ahora el SAP GUI, que ya no tengo que hacer esa búsqueda tan exhaustiva que tenía que hacer antes del código del material, sino que fácil, si yo conozco cómo se llama, perfectamente lo puedo buscar de ahí. Pero siempre es bueno que ustedes sepan esta funcionalidad por si acaso es más complejo el nombre. Porque si es más complejo el nombre, generalmente para que la búsqueda me la haga más concreta,
¿verdad? Lo que hago es que encierro una palabra clave dentro de asteriscos y entonces él busca esa palabra clave, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo dejo el asterisco al final? ¿Sí? Bueno, si yo lo dejo al final, él va a buscar todas las palabras que empiecen con shell. Todas las frases o textos de material que empiecen con shell. Y si yo dejo el asterisco por delante, él me va a buscar todos los materiales que terminen con shell. ¿Sí? Entonces, si le damos ahí, como estos dos empiezan y terminan con la misma palabra, entonces me trae los mismos. Pero la idea es esa, ¿sí? Filtrar aún más la búsqueda con el uso de esos asteriscos, ¿verdad? Que es el uso que les estoy enseñando en este momento. Otra manera también en donde podemos filtrar aún más la búsqueda es por medio del tipo de material, que es esta búsqueda que está aquí. Se llama material por tipo de material. Vean que hay dos. Está esta y esta. Pero por favor usen esta segunda, ¿sí? Porque la primera no va a aplicar para nosotros. Busquen esta, material por tipo de material. Entonces, ¿qué va a hacer? Aparte del texto, yo puedo filtrar ahora también por tipo de material. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí, él me va a buscar todos los tipos de material que yo tengo configurados en mi empresa. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que lo que ando buscando es mercadería o Java, sí que ese es el código estándar de SAP, entonces yo al darle clic aquí más el texto me va a filtrar aún más el resultado que yo deseo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, normalmente en las empresas, ¿verdad? La consultoría deja todos los tipos de materiales propios de la empresa que empiezan con una Z. Entonces, por ejemplo, me va a decir aquí Z Java o Z Ja, ¿verdad? Algún nombre por el estilo, ¿verdad? Entonces, si no encuentro ninguna Z, significa que entonces se dejaron el estándar, ¿sí? O sea, tal cual SAP me creó los tipos de material. Entonces, por ejemplo, materias primas o, por ejemplo, embalajes, ¿verdad? Entonces, esta es una manera como un poquito más amplia para poder hacer esa búsqueda de materiales, ¿verdad? Por tipo de material. Si yo quiero buscar, por ejemplo, todos los FER o productos terminados, ¿verdad? Y yo conozco el texto de ese producto terminado, entonces puedo filtrar aún más el resultado. Si, por ejemplo, solo lo dejo como FERT, si existen FERTs, entonces él me va a traer todos esos productos terminados que existen en la base de datos, ¿verdad? Y si yo hubiese, por ejemplo, filtrado específicamente por alguna palabra que está aquí, entonces, claro, el sistema me hubiera traído nada más esos códigos, ¿verdad? Pero aquí están mis códigos, entonces, como les mencioné al inicio, pues de repente no vamos a saber bien los códigos, entonces es muy importante este tipo de búsqueda por texto. Ahora, recordemos que esta búsqueda yo la estoy haciendo para un material, pero perfectamente SAP, este mismo match code y esta misma metodología funciona para todo lo demás, para cuentas contables, centros de costo, cualquier cosa que yo quiera buscar. Si yo conozco el texto de eso, yo perfectamente lo puedo buscar con este mismo método, ¿verdad? Entonces no piensen de que este método solo aplica para materiales, no, aplica para todo en la empresa, ¿sí? Todo lo que yo pueda buscar por Mashcode, ¿verdad? Perfectamente lo puedo hacer por aquí, ¿sí? Entonces, muy importante eso. Entonces, vieron que cuando yo le di clic aquí en la columna, él organizó todo ascendente o descendentemente. Entonces también eso nos puede ayudar, ¿verdad? En otro video de SAP Tips les enseñé de cómo bajar estas listas a un Excel, ¿verdad? Entonces les recomiendo vean este video si quieren hacer una descarga de alguna lista de que nos entrega el Mashcode, ¿verdad? Y otra cosa que les quería mostrar es, por ejemplo, si ustedes desean hacer una lista favorita aquí de FERTs, de materiales, lo hacen por medio de acá. Si yo quiero este material como un favorito, le doy clic ahí. Si yo quiero a este otro como favorito también, le doy clic aquí.
Entonces, no sé si ustedes ven aquí a la par que dice lista de valores personales. Si yo le doy clic ahí, entonces fíjense que los FERT más utilizados para mí o favoritos míos son estos que están aquí, ¿sí? Nada más. Entonces, ¿qué pasa? Aunque yo haga una búsqueda extensa, si yo tengo activo esto, de eso que yo le di clic ahí, solo me va a traer los favoritos. Entonces, muy, muy importante, ¿verdad? Ojo con eso. Si por algún accidente le dieron clic ahí a ese botón de estrella con el más, ¿verdad? Varias veces y también por accidente le dieron ese otro botón, no piensen de que esos son los únicos dos materiales que existen, no, sino que muy probablemente son los favoritos que ustedes crearon, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo puedo volver a regresar y ver los materiales que estaban? Bueno, le damos aquí a la tierra, simplemente le daban clic ahí al mundo, ¿verdad? Y me trae otra vez todos los diferentes, ¿verdad?, códigos que tenía anteriormente. Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan, ¿verdad? Las búsquedas por esos textos no se limitan nada más a los materiales, ¿verdad? Eso es muy importante. Listo. Entonces, otra de las cosas muy importantes que vamos a hablar ahorita es cuando nosotros venimos empezando en SAP, muy probablemente tengamos problemas de autorización. ¿Qué significa eso? En SAP a nosotros nos autorizan nada más lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, en caso que nosotros quisiéramos ver algo que no tenemos autorización, el sistema nos va a tirar un error de autorización. Nos va a decir aquí abajo un mensaje en rojo de que no tengo autorización para esa transacción. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es esa falta de autorización, entonces es muy importante, me voy a la transacción aquí, SU53. Con eso nosotros vamos a poder saber cuáles son las autorizaciones que nos hagan falta y aquí van a ser listadas, ¿verdad? Todas las que nos hacen falta. ¿Qué significa? Que por ejemplo, si nosotros queremos entrar a un centro que no nos corresponde, ¿verdad? O de repente sí nos corresponde pero no tenemos acceso, entonces aquí nos va a aparecer, ¿verdad?, el listado de todas esas faltas de autorización y perfectamente nosotros entonces lo que hacemos es esta pantalla enviársela a nuestro responsable del sistema, que en SAP se llama Basis. Entonces nuestro Basis va a poder ubicar cuáles son las faltas de autorizaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Y de esa manera darnos autorización a esas cosas, valga la redundancia. Entonces, esto es muy importante para todos los usuarios que vienen empezando, ¿verdad? Que tengan dentro de sus favoritos esa transacción. Entonces, de hecho, agréguenla. Todo el mundo agréguenla, porque es una transacción que al inicio es muy común que la estemos utilizando. ¿Sí? Muy, muy, muy común. Otra de las transacciones muy importantes para ustedes es la SU3. La SU3, vamos a agregar aquí en favoritos. La SU3 me permite a mí configurar mi propio usuario. Hay ciertas opciones que yo puedo configurar a nivel de mi usuario como tal. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos modificar valores como, por ejemplo, apellido, mi nombre como tal, como deseo que se me llame. Por ejemplo, aquí en valores fijos, ¿verdad?, puedo darle una opción de en qué idioma quiero trabajar, si es en español o en inglés, cómo deseo ver yo los miles. Si se fijan aquí, los miles me los separa con punto y los decimales con coma. Pero yo, por ejemplo, quiero que los miles me los separe con coma y los puntos con decimal. El decimal con punto, perdón. Entonces, aquí pueden verlo. Entonces, este es el ejemplo. Entonces, cuando vuelva a loguearme, porque esto es muy importante, una vez que nosotros modificamos estos datos, tenemos que salirnos del sistema, desloguearnos y volver a ingresar. Eso es porque el valor me lo toma hasta que yo vuelva a hacer un inicio de sesión. Entonces, muy importante, si en los Excel que nosotros estamos trabajando lo tenemos de esta forma, en SAP tenemos que dejarlo de la misma manera, porque a veces si queremos copiar un dato de Excel hacia SAP, ¿verdad? Entonces, para que el sistema sepa de que esas comas representan miles y no un decimal, ¿verdad? Muy importante. Entonces, esto es algo que
no parece tan importante, pero sí es muy común de que este dato tenga que cambiarse, ¿sí? También la fecha, por ejemplo, en nuestro hemisferio es muy común dejar día, mes, año, pero por ejemplo en Estados Unidos es mes, día, año. Entonces, pero también todas esas opciones nosotros las tenemos disponibles. Pues, si se fijan aquí, mes, día, año, separado por guiones, o separado por una diagonal, entonces, o separado por punto, ¿sí? O en el sistema internacional es muy común poner año, mes, día también. Entonces, eh, nosotros podemos configurar la fecha como nosotros deseemos, ¿sí? Verla, ¿sí? Pero recordemos que si nosotros lo dejamos día, mes, año, de esa misma manera el sistema me va a pedir que lo ingrese cada vez que necesite colocar una fecha, ¿sí? Si se fijan aquí arriba está como día, mes y año separado por punto, ¿verdad? La hora también la podemos ver, un ejemplo así como 24 horas o AM y PM, ¿verdad? También lo podemos ver de esa manera. Muy importante la impresora, ¿verdad? Es muy importante configurar qué impresora es la que se necesita dejar. Este dato es muy común que busquen a su basis para que les diga justamente cuál es la que tienen que colocar ahí. Ahora, yo les voy a explicar rapidito qué significa esto. Normalmente el Basis deja una impresora que se llama local o front-end. Esta impresora lo que va a hacer es que cuando nosotros queramos imprimir algo, el sistema se va a ir a Windows, o sea, a nuestra computadora, y va a ir a buscar qué impresora nosotros tenemos como predeterminada en nuestra computadora. Entonces, por ejemplo, si nuestra impresora preconfigurada es convertir a PDF, por ejemplo, entonces cada vez que mandemos imprimir a SAP, SAP va a mandarlo a la computadora de nosotros y nuestra computadora lo va a convertir a un PDF. O si por ejemplo nuestra computadora está ligada a una impresora de la oficina, perfectamente SAP va a enviar eso a esa impresora. Pero si nosotros no tenemos configurado nada aquí, entonces cada vez que mandemos imprimir algo, nos va a dar algún tipo de mensaje, algún tipo de advertencia en donde nos diga de que no tenemos configurada ninguna impresora. Entonces esto es muy común y es muy bueno que ustedes generen esta configuración, porque así, si ustedes quieren que cada vez que impriman lo mande un PDF, él se va a hacer automáticamente. De hecho, aquí nosotros marcamos dar salida inmediata, ¿sí? Entonces él lo va a mandar a imprimir inmediatamente, ¿verdad? Este es el uso de horario. Generalmente lo configura el Basis para todos los usuarios, entonces normalmente no lo toquen, ¿verdad? Pero esa es una configuración de fecha estándar para esta región, ¿verdad? Y esta última pestaña que está aquí de parámetros, vamos a explicar cómo crear nuestros propios parámetros personalizados en el sistema. Entonces vamos a grabar aquí. Un parámetro es un campo que SAP permite de que ese campo nosotros podamos dejar el valor de ese campo, un valor como tal, como estándar. Ahora, ¿cómo funciona eso? Si por ejemplo yo me fuera aquí a la CA01 para hacer ese ejemplo. Fíjense que esta transacción se liga automáticamente a un centro. Si este es el centro que siempre voy a utilizar de aquí en adelante, ese es el centro que yo voy a utilizar de aquí en adelante, entonces le damos F1 y en esta ventanita que me aparece le vamos a dar aquí a estas herramientas y no sé si se fijan aquí abajo dice ID de parámetro. Entonces el ID de parámetro del centro es WRK. Vamos a seleccionarlo con clic sostenido y le damos control C para copiarlo. Entonces si yo quiero que este valor 1710 sea el centro que yo trabaje siempre, me voy a ir otra vez a la SU3, ¿sí? Me voy a ir aquí a parámetro, voy a pegar ese parámetro ahí con control V, o sea, B pequeña,
y me dice cuál va a ser ese valor de parámetro. 17, 10. Le doy Enter. Entonces fíjense que aquí la descripción breve me la deja con un centro. Entonces ese es el centro que siempre voy a tener ligado a mi usuario. Entonces, por ejemplo, si yo entro otra vez, disculpen, si yo entro otra vez a la CA01, entonces fíjense que él automáticamente me trae ese centro. O por ejemplo, si yo entro a la transacción CS01, fíjense, él me trae ese centro en automático. Entonces eso es porque yo ligué a mi usuario que siempre me vaya a traer ese código de centro. Entonces, por ejemplo, si me voy a la SU3 otra vez, la última opción que yo puedo hacer es cambiar mi clave de acceso. Bueno, como hoy mismo cambié mi clave, entonces se fijan, me da un mensaje de que solo una vez al día puedo cambiar mi clave por motivos de seguridad. Entonces, pero yo aquí en clave de acceso puedo cambiar mi clave de acceso perfectamente, ¿verdad? Tal vez de repente empecé con una clave muy sencilla, del 1 al 8, por ejemplo, pero yo quiero que ahora sea una contraseña más fuerte, ¿verdad? Para que nadie me la adivine. Entonces le doy clic ahí y de esa manera puedo grabar mi contraseña. Entonces espero les haya gustado este video, ¿verdad? Si les gustó denle like al video, si les encantó suscríbase y los espero pronto con otro nuevo video.